El bosque se aferraba al lago como un secreto, su velo de niebla elevándose cada mañana con la primera luz del amanecer. En su abrazo, el mundo era silencioso, salvo por el susurro de las hojas y el suave golpeteo del agua contra una vieja barca. El lago reflejaba el cielo gris pálido, una reflexión perfecta rota solo cuando una figura solitaria lanzaba su anzuelo en su quietud. Ben se sentaba al borde de su barco, la línea de pesca floja en sus manos callosas. Su cabello oscuro, veteado de gris prematuro, caía abajo sobre sus ojos, y su rostro marcado por el paso del tiempo llevaba la tranquila resignación de un hombre acostumbrado a la soledad. El lago había sido su mundo durante años, la barca su única compañía. Se decía a sí mismo que prefería que fuera así, sin nadie a quien decepcionar, sin nadie que le recordara las cosas que alguna vez había osado esperar. Miraba al agua, sin parpadear, aunque no buscaba peces. Rara vez pescaba mucho estos días, pero no importaba. El acto de pescar le daba un propósito, una razón para quedarse en el lago hasta que la niebla se espesara, hasta convertirse en el crepúsculo. El silencio le convenía. Era más fácil que enfrentarse a los pensamientos que se agitaban en las profundidades de su mente. En la orilla, una pequeña cabaña se erguía al borde del bosque. Su techo hundido y las ventanas rotas hablaban de años de descuido, pero Ben nunca parecía notarlo. Era su hogar en el sentido más simple, un lugar para dormir, para comer, para existir. La cabaña no guardaba recuerdos, ni fotografías, ni pequeños objetos que sugirieran una vida vivida con otros. Solo una lámpara oxidada en la repisa de la ventana y una pila de libros que llevaban mucho tiempo sin tocarse. Ben había vivido allí solo durante casi una década, retirándose de un mundo que alguna vez fue demasiado grande y esperanzado. Sus días eran predecibles. Madrugadas en el lago, tardes reparando redes o arreglando la barca, y noches pasadas mirando las brasas moribundas del fuego. La rutina era su escudo, su manera de mantener el mundo exterior a raya. Pero no importaba cuánto intentara olvidar, el peso de su pasado lo presionaba. Hace años había hecho un deseo desesperado y ferviente que había ardido brillantemente en su corazón. Había rogado al universo que le respondiera, que le diera lo que más anhelaba. Pero el deseo no había sido respondido, o eso pensaba. El tiempo había desgastado los bordes de ese recuerdo, pero el dolor que dejó atrás nunca desapareció. Ahora llevaba esa pena como una piedra en el pecho. Era parte de él, tanto como el barco o el lago. A veces, en la quietud del agua, pensaba que podía sentir el deseo persistiendo, como una sombra que se negaba a dejarlo ir. Esa mañana, la niebla era más densa de lo habitual, enroscándose alrededor de los árboles como dedos espectrales. Ben permanecía inmóvil en su barca, la línea de pesca flotando perezosamente en el agua. Una ligera brisa movía las hojas, trayendo consigo un sonido tan suave que casi lo pasó por alto, un susurro, como el eco de una voz apenas fuera de alcance. Frunció el ceño, mirando hacia la orilla. El bosque estaba en silencio, su espeso dosel de pinos balanceándose suavemente con la brisa. Sacudió la cabeza, descartando el sonido como un truco del viento. Pero al volver su mirada al lago, el susurro se repitió, débil pero insistente. Ben. El vello en la nuca se erizó. Su nombre se extendió por el aire como una onda en el agua, desvaneciéndose casi tan rápido como había llegado. Se aferró al borde de la barca, sus nudillos se pusieron blancos y volvió a mirar la orilla. No había nadie, solo la interminable extensión de árboles, la niebla abrazando sus troncos como humo. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz áspera por el desuso. El bosque permaneció en silencio. Solo el susurro de la brisa le respondió, envolviéndolo con su frío. Sacudió la cabeza de nuevo, murmurando entre dientes. La soledad debía estar afectándolo. Había estado solo demasiado tiempo, sus pensamientos girando sobre sí mismos hasta formar formas que no estaban allí. Pero mientras remaba de regreso a la cabaña, la inquietud persistía. El susurro había sonado demasiado real, demasiado deliberado como para ser su imaginación.
Y aunque se decía a sí mismo que lo olvidara, que lo apartara como tantas otras cosas, el sonido se aferraba a él como la niebla, llenando los espacios vacíos de su mente. Esa noche, Ben se sentó junto al fuego, mirando las llamas danzantes. Su caña de pescar se apoyaba contra la pared, intacta desde su regreso. El susurro resonaba débilmente en sus pensamientos, y por mucho que intentara silenciarlo, no podía. El deseo que había hecho todos esos años atrás regresó a su mente, sin ser invitado. Era un recuerdo que había enterrado profundamente, pero el susurro parecía traerlo a la superficie, tirando de los bordes de su determinación. Cerró los ojos, el calor del fuego desvaneciéndose contra el frío que se asentaba en su pecho. ¿De qué sirven los deseos, de todos modos?, murmuró a la habitación vacía. Su voz sonó hueca, como si incluso las paredes se negaran a contener sus palabras. Afuera, el bosque se balanceaba suavemente con el viento nocturno, sus sombras moviéndose a la luz de la luna. El lago yacía quieto y silencioso, su superficie reflejando el pálido resplandor de las estrellas, y en algún lugar, en las profundidades del bosque, oculto bajo la niebla, los susurros esperaban, llamando su nombre nuevamente. El lago de los deseos olvidados. Capítulo 2. El bosque susurrante. La mañana llegó envuelta en una espesa niebla del... Capítulo 2. El bosque susurrante. La mañana llegó envuelta en una espesa niebla del tipo que se adhería a los árboles como telarañas y amortiguaba el sonido del mundo. Ben empacó su caña de pescar y sus anzuelos, sus movimientos mecánicos, guiados por años de costumbre. La inquietud del día anterior persistía, pero la apartó. El lago había dado poco en las últimas semanas y necesitaba encontrar mejores aguas. El bosque se extendía amplio y profundo más allá de la cabaña, ofreciendo la promesa de lugares ocultos para pescar que aún no había descubierto. El sendero del bosque estaba crecido, sus bordes enredados con raíces y zarzas. Las botas de Ben crujían sobre la tierra húmeda mientras avanzaba más adentro en los árboles, con el equipo de pesca colgado sobre su hombro. El aire estaba fresco, llevando el olor a musgo y corteza mojada. Los pájaros cantaban débilmente a lo lejos, sus trinos amortiguados por la niebla. Pero bajo los sonidos naturales del bosque, Ben pensó escuchar algo más, un murmullo tenue, como voces llevadas por el viento. Se detuvo, su corazón acelerado mientras se esforzaba por escuchar. El sonido era demasiado suave para distinguirlo, pero estaba allí, un zumbido débil que parecía entrelazarse entre los árboles. Sacudió la cabeza, murmurando entre dientes, «Es solo el viento». Sin embargo, mientras caminaba, los susurros se hicieron más claros. No sonaban como palabras, no al principio, solo un zumbido extraño y melódico que le erizó la piel. Pero luego, cuando pisó un tronco cubierto de musgo, lo escuchó nuevamente, distinto esta vez. «Ben». Se congeló, su aliento atascado en su garganta. La voz era suave, casi lamentosa, y parecía provenir de más adentro del bosque. Su nombre flotaba en el aire como un eco persistente, desvaneciéndose en el crujir de las hojas. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz más áspera de lo que había querido. No hubo respuesta, solo el suave zumbido que se hizo más fuerte, llamándolo hacia adelante. Ben vaciló, apretando la caña de pescar. Había recorrido estos bosques muchas veces a lo largo de los años, pero esta parte se sentía diferente, desconocida. Los árboles aquí crecían más cerca unos de otros, sus ramas retorcidas formando un dosel casi impenetrable que bloqueaba la luz matutina. El aire era más espeso, más pesado, como si cargara el peso de ojos invisibles. Los susurros vinieron de nuevo, más suaves ahora, pero insistentes. Parecían envolverse a su alrededor, llevándolo hacia un sendero estrecho que se desviaba del sendero principal. Apenas era visible, escondido bajo un enredo de vides y hojas caídas, pero el sonido parecía emanar de sus profundidades. El instinto de Ben le dijo que regresara. El bosque tenía sus trucos, y él no estaba interesado en perseguir sombras. Pero los susurros, suaves, casi suplicantes,
tiraban de algo profundo dentro de él. Contra su mejor juicio, puso un pie en el sendero oculto. El sendero giraba y se torcía, adentrándose más en el bosque. Los árboles se hacían más altos y oscuros, sus troncos cubiertos de musgo grueso y nudoso. El aire se enfriaba con cada paso, y el aliento de Ben formaba nubes tenues frente a él. Los susurros lo guiaban, volviéndose más fuertes a medida que caminaba, aunque aún no podía distinguir las palabras. No eran amenazantes, si acaso, parecían llamarlo con una urgencia casi dolorosa. A medida que el sendero se estrechaba, la niebla se espesaba, enrollándose alrededor de sus tobillos y subiendo más alto con cada paso. La caña de pescar de Ben se enganchó en una rama baja y maldijo entre dientes, desliándola con manos temblorosas. Por un momento, consideró regresar. Pero luego los susurros cambiaron, su tono suavizándose en algo casi familiar. Ben. No era solo su nombre, era su nombre dicho como su madre solía decirlo, un sonido cálido y suave que despertó un recuerdo que había estado enterrado. Su pecho se apretó y sus pasos se aceleraron. El sendero se abrió de golpe, los árboles densos cediendo paso a un claro bañado en un resplandor sobrenatural. Ben se detuvo en seco, su aliento robado por la vista ante él. Un lago se extendía ante él, su superficie brillando con una suave luz dorada. El agua estaba increíblemente quieta, como si estuviera congelada en el tiempo, y sin embargo brillaba suavemente, proyectando patrones ondulantes sobre los árboles circundantes. Pequeñas esferas de luz flotaban sobre su superficie, moviéndose lentamente como luciérnagas atrapadas en una corriente invisible. La caña de pescar de Ben se deslizó de sus dedos, olvidada, mientras se acercaba. Los susurros se callaron, reemplazados por un profundo y resonante silencio que parecía vibrar en el aire. El lago no reflejaba el cielo neblinoso sobre él. En cambio, parecía contener un mundo diferente dentro de sus profundidades. Sombras y destellos de luz se movían débilmente bajo la superficie, sugiriendo algo oculto y vivo. «¿Qué es este lugar?», susurró, su voz temblando. Se arrodilló en el borde del agua, su mano flotando sobre la superficie luminosa. La luz era cálida contra su piel, pulsando débilmente como un latido. Mientras miraba el agua, vio algo moverse, una débil imagen formándose debajo del resplandor. Era un recuerdo, distante y borroso, pero inconfundible. Un niño de pie en el borde de otro lago, más joven, lleno de esperanza. Un deseo susurrado al viento, llevado en labios temblorosos. La imagen se desvaneció tan rápido como apareció, dejando a Ben mirando su propio reflejo, pálido y distorsionado. Su respiración se hizo superficial. Deseos. La realización lo golpeó como una ola. Esto no era solo un lago, era un depósito, un lugar donde los deseos olvidados se habían reunido, flotando como ecos perdidos. Las esferas flotantes no eran luciérnagas, eran fragmentos de anhelos, abandonados y dejados a la deriva. Mientras miraba, los susurros regresaron, más suaves ahora, pero insistentes. Parecían elevarse desde el propio lago, tejiéndose por el aire como hilos de una canción olvidada. Y en algún lugar profundo de su pecho, Ben sintió una atracción. El deseo que alguna vez hizo, el que abandonó, estaba aquí, esperando por él. Capítulo 3. El lago brillante. Ben se arrodilló en el borde del lago, su reflejo parpadeando en el agua luminosa. Las pequeñas esferas flotando sobre la superficie danzaban perezosamente en el aire brumoso, su luz dorada pintando ondas de calor sobre los árboles circundantes. Extendió una mano hacia una de las esferas, vacilando justo antes de que sus dedos tocasen su superficie. Pulsaba débilmente, como un pequeño latido, y una chispa de luz atravesó su interior. Como si sintiera su vacilación, la esfera flotó más alto, fuera de su alcance. Ben parpadeó y retiró la mano, mirando alrededor del lago. Los susurros se habían callado, dejando el bosque en un silencio antinatural. Los únicos sonidos eran el leve crujir de los árboles y el ritmo constante de su propia respiración. «¿Qué eres?», murmuró, su voz apenas rompiendo el silencio.
Las esferas no respondieron. En cambio, una se acercó a él, su resplandor dorado intensificándose. Mientras Ben observaba, una imagen comenzó a formarse dentro de ella, una escena fugaz, como un recuerdo atrapado en ámbar. Vio a una niña, su cabello alborotado y agitado por el viento, sentada bajo un extenso roble. Sus pequeñas manos estaban apretadas con fuerza. Sus labios se movían como si estuviera rezando. Miró hacia el cielo, sus ojos grandes brillando con lágrimas. «Solo quiero que mamá vuelva», susurró su voz débilmente, aunque la niña en la visión no parecía darse cuenta. La imagen titiló, su rostro suavizándose en esperanza, y luego la esfera se apagó, su luz volviéndose tenue. El corazón de Ben se retorció. La tristeza en su voz, la quieta desesperación, despertó algo en él, un recuerdo que había intentado olvidar. La esfera flotó hacia atrás, uniéndose a las demás. Antes de que Ben pudiera procesar lo que había visto, otra esfera se acercó, su luz más brillante, más insistente. Se inclinó hacia adelante, su pecho apretándose mientras se desplegaba otra visión. Esta vez, era un hombre de pie en un campo de trigo, sus hombros encorvados mientras miraba una carta que tenía entre las manos. Sus labios se movían, aunque no salía sonido de ellos, y su rostro se contorsionaba en algo crudo y roto. «Solo desearía poder devolverlo», decía la débil voz. La imagen titiló, difuminándose en los bordes, antes de desvanecerse en el resplandor dorado de la esfera. Ben apartó la mirada, respirando de forma irregular. Las esferas no eran solo luz, eran deseos. Cada una contenía un fragmento de anhelo, una pieza del corazón de alguien abandonada en el éter. Miró alrededor del lago nuevamente, su estómago hundiéndose mientras se daba cuenta de cuántas había. Las esferas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, su luz brillando débilmente bajo el crepúsculo. Algunas brillaban intensamente, pulsando con energía, mientras que otras parpadeaban débilmente, como si estuvieran desvaneciéndose. Flotaban sobre la superficie del lago, moviéndose sin rumbo como luciérnagas atrapadas en un viento inmóvil. «Deseos olvidados», murmuró Ben, las palabras pesando en su lengua. «¿Por qué están aquí?» Como si respondiera, otra esfera se acercó a él. Su luz era débil, su resplandor desigual, pero cuando Ben miró dentro de ella, la visión lo golpeó como un golpe. Un niño se arrodillaba en el borde de un lago, sus manos unidas con fuerza frente a él. Su cabello era oscuro, su rostro joven pero marcado por la tristeza. Miraba el agua, su voz temblorosa mientras susurraba. «Por favor, que ela se quede». Las palabras del niño atravesaron la esfera como una piedra arrojada al agua. La imagen titiló, desvaneciéndose cuando los hombros del niño se hundieron, su cabeza bajando. La esfera se apagó, su luz casi extinguiéndose, antes de alejarse. La garganta de Ben se apretó. No necesitaba adivinar quién era el niño. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de una ola, arrastrándolo de regreso a un momento que había intentado enterrar durante años. Había sido la noche después de que la enfermedad de su madre empeorara. Era tan joven, tan impotente, pero su corazón estaba lleno de esperanza, creyendo que un deseo podría cambiar el mundo. Se había arrodillado junto al lago, susurrando en la oscuridad, rogando para que el tiempo se detuviera, para que lo inevitable se deshiciera. Pero nada había sucedido. Los días siguieron su marcha, indiferentes a su súplica, y el peso de esa derrota lo había acompañado desde entonces. Ben se levantó abruptamente, su pecho agitado. El lago parecía brillar más brillante a su alrededor, como si pudiera sentir su incomodidad. Se alejó del borde, su corazón latiendo fuerte en sus oídos. «¿Qué es este lugar?», exigió, aunque el bosque no ofreció respuestas. Las esferas continuaron su danza silenciosa, su luz dorada proyectando sombras débiles sobre el agua. Ben ahora sentía su peso, no físico, sino emocional. Cada esfera llevaba una historia, una pieza del corazón de alguien dejada atrás en el mundo. Algunos deseos eran pequeños, inocentes, como el ruego de un niño por consuelo. Otros eran más pesados, oscuros, nacidos del arrepentimiento o la desesperación. Pero todos compartían una cosa: habían sido abandonados.
Ben caminó por la orilla, su mente corriendo. No sabía por qué lo habían atraído a este lugar o por qué el lago parecía contener su propio deseo entre sus luces brillantes. Pero una cosa era clara: este no era un lago común. Era un depósito, un lugar de descanso para los fragmentos de humanidad que habían sido desechados y olvidados. Los susurros regresaron, débiles pero insistentes. Esta vez no dijeron palabras, pero su tono llevaba un mensaje claro. Ben no debía irse, no aún. Se detuvo, sus ojos escaneando nuevamente las esferas. Su propio deseo estaba allí, flotando como un fantasma sobre la superficie del agua. Y aunque no podía verlo, sentía su atracción, como un hilo tirando de los bordes de su mente. Respiró hondo, su mano rozando la superficie del lago. El agua estaba cálida, pulsando débilmente como algo vivo, y mientras miraba sus profundidades, sintió una extraña certeza asentarse sobre él. El lago no solo contenía deseos olvidados, tenía el poder de cambiar vidas, para bien o para mal. Y lo que lo había atraído aquí aún no había terminado con él. Capítulo 4. El deseo liberado. Ben caminaba por la orilla del lago brillante, sus botas crujían contra la tierra húmeda. Las esferas brillantes flotaban perezosamente sobre el agua, su luz proyectando ondas fantasmas sobre la niebla a su alrededor. No podía apartar la vista de ellas, cada una conteniendo un fragmento de una historia, una pieza de una vida dejada atrás. Su pecho se apretó al pensar en el niño que había visto en la esfera, él mismo, arrodillado junto a otro lago, susurrando un deseo que había quedado sin respuesta. Sus dedos rozaron la caña de pescar que había traído, colgada sobre su hombro. La sacó y la sostuvo con fuerza en sus manos. Pescar era su consuelo, su constante en un mundo que se sentía cada vez más incierto. Pero mientras observaba las esferas brillantes, una idea se deslizó en su mente. «¿Qué pasaría si saco una de ellas?», murmuró, medio para sí mismo. El lago respondió con silencio. Las esferas continuaron flotando, indiferentes a su presencia. El pensamiento no lo dejaba en paz. Tal vez si pudiera sacar una de las esferas del agua, podría entender este lugar, descubrir sus secretos. Quizás incluso podría ayudarle a encontrar su propio deseo olvidado, el que había quedado enterrado en las brillantes profundidades del lago. Antes de que pudiera dudar más, Ben preparó la línea de pesca y la lanzó al lago. El anzuelo y la línea desaparecieron bajo la superficie brillante, dejando solo ligeras ondas atrás. Esperó, respirando con dificultad, mientras la quietud del bosque lo rodeaba. Al principio, nada sucedió. El lago permaneció tranquilo. Sus esferas brillantes continuaban su deriva sin rumbo. Pero luego, la línea tiró suavemente, al principio, luego más fuerte, como si algo abajo hubiera tomado el anzuelo. El corazón de Ben se aceleró mientras apretaba su agarre. Tiró suavemente, la caña de pescar doblándose bajo la tensión. Lo que sea que estuviera al final de la línea resistía, como si no quisiera ser perturbado. Ben apretó los dientes y dio un último tirón, decidido. La línea rompió la superficie y con ella salió una de las esferas brillantes. Colgaba del anzuelo, su luz pulsando débilmente, como si se sorprendiera por su repentina desplazamiento. Ben la observó, su respiración atrapada en su garganta. De cerca, la esfera era más intrincada de lo que había imaginado. Su luz no era uniforme. Parpadeaba y se torcía, revelando formas difusas dentro de ella, fragmentos de un recuerdo que intentaba tomar forma. Extendió la mano, temblando. La esfera se sentía cálida, casi viva, y cuando sus dedos rozaron su superficie, una extraña sensación recorrió su cuerpo, como el zumbido de una canción distante que no podía escuchar del todo. Antes de que pudiera examinarla más, la esfera comenzó a brillar más intensamente. Su luz se intensificó, su resplandor suave convirtiéndose en una brillantez cegadora. Ben retrocedió, cubriéndose los ojos mientras la esfera vibraba violentamente, su calor volviéndose casi insoportable. Y luego explotó. La explosión no fue ruidosa, pero sí poderosa. Una ola de luz dorada se expandió desde la esfera rota, inundando el lago y el bosque circundante. Ben tropezó, sus rodillas golpeando la tierra húmeda mientras la onda de choque pasaba a través de él.
El aire parecía zumbir con energía, la niebla girando como algo vivo. Las otras esferas en el lago titilaron en respuesta, su luz disminuyendo brevemente antes de estabilizarse. Cuando la luz se desvaneció, Ben abrió los ojos. El lago se veía igual, o casi igual. Las esferas brillantes continuaban su deriva tranquila, pero el aire se sentía cargado, pesado con algo que no podía nombrar. Y entonces lo vio. Una figura estaba en el otro lado del lago, apenas visible a través de la niebla. Era débil, casi translúcida, pero se movía con propósito, su forma brillando como la superficie del agua. Ben entrecerró los ojos, su pulso acelerándose. La figura se giró, y aunque su rostro era indistinto, su mirada se fijó en él. Por un momento, el aire entre ellos se sintió eléctrico, y Ben juró haber escuchado el suave eco de una voz. Luego, la figura desapareció, disolviéndose en la niebla. Ben se levantó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. El lago pareció asentarse a su alrededor, sus esferas brillantes retomando su deriva sin rumbo. Pero el aire llevaba un nuevo peso, un zumbido sutil que no había estado allí antes. Miró los restos rotos de la esfera en el suelo, pequeños fragmentos de luz que se desvanecían ante sus ojos, sin dejar rastro. «¿Qué he hecho?», susurró, su voz apenas audible. El bosque a su alrededor pareció moverse, su silencio creciendo más pesado. El resplandor dorado de la explosión de la esfera se había extendido mucho más allá del lago, sus efectos invisibles pero innegables. Lo sentía en sus huesos, una sensación de que algo se había puesto en marcha, algo que no podía deshacer. Mientras permanecía allí, los susurros regresaron, más fuertes ahora y más insistentes. No hablaban palabras esta vez, pero su tono transmitía un mensaje claro. Ben no debía irse, no aún. Se detuvo, sus ojos escaneando nuevamente las esferas. Su propio deseo estaba allí, flotando como un fantasma sobre la superficie del agua. Y aunque no podía verlo, sentía su atracción, como un hilo tirando de los bordes de su mente. Respiró hondo, su mano rozando la superficie del lago. El agua estaba cálida, pulsando débilmente como un ser vivo. Y mientras miraba sus profundidades, sintió una extraña certeza asentarse sobre él. El lago no solo contenía deseos olvidados, tenía el poder de cambiar vidas, para bien o para mal. Y lo que lo había atraído aquí aún no había terminado con él. Capítulo 5. Comienzan las consecuencias. Ben caminaba por la orilla del lago brillante, la caña de pescar pesada en sus manos. El sendero que había sentido misterioso y acogedor antes, ahora parecía opresivo, las sombras más oscuras, el aire más denso. Los susurros se habían desvanecido, pero un zumbido bajo persistía, apenas audible, vibrando débilmente bajo la superficie del mundo. No podía deshacerse de la sensación de que el bosque lo estaba observando, sus ramas inclinándose hacia él, la niebla enroscándose alrededor de sus tobillos como dedos acusadores. La figura junto al lago lo perseguía en sus pensamientos, una silueta translúcida que parpadeaba detrás de sus ojos cerrados cada vez que parpadeaba. Había desatado algo, de eso estaba seguro. La magia de la esfera rota se había expandido, pero ¿qué había dejado atrás? La pregunta lo devoraba, sin respuesta e insistente. A medida que Ben se acercaba al borde del bosque, el mundo exterior se dejaba ver, pero no era el mismo de cuando se fue. El paisaje familiar de su tranquila casa junto al lago había cambiado, su serenidad empañada por algo antinatural. La niebla del lago se había extendido, enroscándose a lo largo de la orilla y acercándose al pueblo cercano. Brillaba débilmente, pulsando con una luz dorada, y el aire llevaba un sabor metálico que hizo que la piel de Ben se erizara. Se detuvo en seco, la respiración atrapada en su pecho. Algo no estaba bien. La primera señal del caos apareció cuando Ben se acercó a las afueras del pueblo. Un agricultor estaba de pie en medio de su campo, con las manos sobre su cabeza, mirando algo que no debía estar allí. Ben siguió su mirada y se detuvo. El trigo, que había estado dorado y listo para la cosecha solo unos días antes, ya no era trigo. Cada tallo brillaba con una luz translúcida, doblándose y moviéndose como si estuviera vivo. El agricultor retrocedió un paso,
su rostro pálido. «Es como si estuvieran susurrando», murmuró el hombre, su voz temblando. «Puedo oírlos, pero no entiendo lo que dicen». El estómago de Ben se revolvió. No necesitaba oír los susurros para saber de dónde venían. El resplandor mágico de la esfera rota había llegado hasta aquí, transformando lo ordinario en algo ajeno. «No sé qué está pasando», dijo el agricultor mirando a Ben. «¿Lo sabes tú?» Ben abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Sacudió la cabeza y siguió caminando, su pulso acelerándose. No podía explicar lo que estaba pasando. No aún, pero necesitaba entenderlo antes de que las cosas empeoraran. A medida que se adentraba en el pueblo, las señales del caos se hacían más evidentes. Un panadero estaba afuera de su tienda, mirando los panes en la vitrina. Comenzaban a brillar débilmente, sus cortezas ondulando con patrones de luz que se movían como olas sobre la orilla. Un niño perseguía una mariposa dorada por la plaza, sus alas brillando como fragmentos del sol. La niebla del lago se espesaba en los callejones, enroscándose alrededor de los marcos de las puertas y derramándose sobre las calles empedradas. A simple vista, todo parecía hermoso, incluso mágico. Pero la inquietud en el aire era palpable, una tensión que hizo que la piel de Ben se pusiera de gallina. Los aldeanos susurraban entre ellos en tonos bajos, mirando hacia la niebla como si pudiera saltar sobre ellos y tragárselos. «¿Qué está causando todo esto?», demandó una mujer, su voz afilada por el miedo. «No estaba así ayer». «Es la niebla», dijo otro aldeano. «Está expandiéndose. La vi cerca del río esta mañana». Ben apretó los puños, su corazón latiendo con fuerza. La niebla no solo se expandía, estaba viva, llevando consigo la magia del deseo liberado. Y el deseo en sí, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué había sido? El recuerdo de la débil imagen de la esfera, borroso pero inconfundiblemente humano, apareció en su mente, y un escalofrío recorrió su espalda. A media tarde, la extrañeza comenzó a inclinarse hacia el caos. La forja del herrero estalló en chispas doradas, cada una flotando en el aire como luciérnagas antes de estallar en pequeñas llamas. Los aldeanos corrieron a apagar el fuego, sus gritos mezclándose con el sonido del metal golpeado. En el pozo del pueblo, el agua se derramaba por los bordes, brillando con luz mientras se derramaba en las calles, fluyendo contra la gravedad como una marea ascendente. Ben se detuvo en la plaza, su respiración agitada. La magia crecía más fuerte, sus efectos más impredecibles. Sea lo que fuera el deseo, ya no estaba contenido y no se detendría. «¿Qué he hecho?», murmuró, su voz apenas audible. Una ráfaga de viento pasó por la plaza, llevándose consigo un débil susurro. La voz no estaba clara, pero su tono era inconfundible, triste, suplicante y llena de anhelo. Se envolvió alrededor de Ben como un abrazo frío, enviando un escalofrío por su espina dorsal. Había pensado que los deseos eran inofensivos, simples expresiones de esperanza, dejadas atrás y olvidadas, pero ahora entendía la verdad. Los deseos tienen peso. No son solo palabras o pensamientos fugaces, son piezas del corazón de las personas, crudas y poderosas. Cuando son abandonados, no tienen a dónde ir, quedando atrapados en lugares como el lago. Y cuando se les molesta, no solo regresan, exigen ser escuchados. A medida que el día avanzaba, Ben se vio atraído de nuevo hacia el borde del bosque. Los susurros eran más fuertes ahora, llamándolo con una extraña y persistente atracción. La niebla giraba alrededor de sus pies a medida que se acercaba, brillando débilmente en la luz que se desvanecía del atardecer. «Debes arreglar lo que está roto». La voz estaba más clara esta vez, suave pero firme, cargada con un peso que presionaba contra su pecho. Ben se detuvo, sus manos temblando. «No quise romper nada», dijo en voz alta, su voz temblando. «No sabía». La niebla se arremolinó, y por un momento Ben creyó ver una figura dentro de ella, una silueta débil, translúcida, con rasgos indistintos pero familiares. La figura levantó una mano, señalando de nuevo hacia el lago. «Debes asumir la responsabilidad», dijo la voz. «El deseo fue olvidado por una razón. Debes arreglarlo antes de que consuma todo». Ben tragó con dificultad,
la enormidad de lo que había hecho asentándose en él. La magia no solo era caótica, era peligrosa, inestable. El deseo que había liberado había sido abandonado por una razón, y ahora estaba suelto, amenazando con deshacer el frágil equilibrio del mundo que lo rodeaba. Se giró hacia el bosque, su mandíbula apretada. No sabía cómo arreglar lo que había roto, pero no tenía opción. Los susurros no se detendrían y la magia no desaparecería por sí sola. Respirando hondo, Ben dio un paso dentro de la niebla, el bosque cerrándose alrededor de él como una sombra. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara: tendría que enfrentar el deseo que había desatado y la verdad de por qué había sido olvidado. Capítulo 6. La guía del lago. La niebla se espesó mientras Ben caminaba más adentro en el bosque, sus tentáculos enrollándose alrededor de los árboles como si fueran seres vivos. Los susurros eran más fuertes ahora, no solo llamando su nombre, sino tejiendo palabras que no lograba comprender del todo. Su respiración se aceleró mientras avanzaba, aferrando su caña de pescar como si fuera un salvavidas. Cuando el lago brillante apareció a la vista, se veía diferente a antes. Los orbes de luz sobre su superficie estaban más apagados, parpadeando de manera irregular, como si lucharan por mantener su forma. El agua misma ondulaba débilmente, aunque no había viento, y un bajo zumbido vibraba en el aire. Ben se acercó a la orilla con cautela, sus ojos escaneando el lago en busca de alguna señal de la figura que había visto antes. La niebla se aferraba a la superficie del agua, girando como humo, y por un momento se preguntó si todo lo que había sucedido, los susurros, la figura, la esfera rota, había sido solo una ilusión. Pero entonces el aire cambió. Un resplandor comenzó a emerger desde el centro del lago, suave al principio, pero creciendo con cada segundo que pasaba. Ben se cubrió los ojos mientras la luz se intensificaba, su radiación cortando a través de la niebla. El agua se ondulaba en suaves olas, y una figura comenzó a formarse dentro del resplandor. Al principio era indistinta, una silueta hecha de luz y sombras. Pero a medida que se acercaba, emergiendo del agua como si el mismo lago le hubiera dado forma, Ben la vio con claridad. Era alta y delgada, su forma translúcida brillaba suavemente con la misma luz dorada que los orbes. Su cabello flotaba alrededor de ella como tentáculos de oro líquido, y sus ojos, imposiblemente profundos y brillantes, parecían contener todo el lago en su interior. Llevaba una túnica fluida que se movía con las corrientes del aire, y sus bordes se disolvían en luz. «Ben», dijo, su voz suave pero resonante, llevando consigo el peso de los susurros que había oído en el bosque. Ben dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién eres?» «Soy Jessie», dijo ella, su tono suave pero firme, guardián del lago de los deseos olvidados. Ben contuvo la respiración. «Eres real», murmuró, medio para sí mismo. «Este lugar es real». Jessie inclinó ligeramente la cabeza, su expresión imperturbable. «El lago siempre ha sido real. Es un lugar donde los sueños olvidados y los anhelos abandonados encuentran refugio. Pero es frágil, Ben, y tú has alterado su equilibrio». Sus palabras lo golpearon como un mazazo. «No lo quise», dijo rápidamente. «No sabía lo que pasaría, solo no lo pensé». La mirada de Jessie se suavizó, pero su voz permaneció firme. «Pocos que llegan aquí comprenden el peso de sus acciones. Pero el deseo que liberaste fue olvidado por una razón. Su poder es inestable y ahora busca cumplirse a cualquier costo». Ben tragó con dificultad, su pecho apretándose. ¿Qué era el deseo? ¿Quién lo hizo? «No me corresponde a mí revelarlo», dijo Jessie. «Los deseos nacen del corazón humano y sus verdades suelen ser dolorosas. Debes enfrentarlo tú mismo para entender por qué fue dejado atrás». Sus palabras llevaban un tono definitivo, pero ofrecían poco consuelo. Ben miró hacia el lago, su superficie antes serena ahora inquieta y brillando con una energía incómoda. «¿Cómo lo detengo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Jessie se acercó, su forma brillando más. «Para restaurar el equilibrio, debes devolver el deseo al lago. Pero los deseos no se deshacen fácilmente.
Se aferran al mundo con toda la fuerza de las emociones que los crearon. El viaje para recuperarlo será peligroso, Ben, y exigirá mucho de ti. Ben apretó los puños, su corazón latiendo con fuerza. Había sentido el caos propagándose en el pueblo, había visto la extrañeza colándose en la tierra. No lo entendía completamente, pero sabía que no podía alejarse. Esto era su culpa, y tenía que hacerlo bien. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz más firme ahora. Jesse lo estudió por un largo momento, sus ojos brillantes impenetrables. El deseo no regresará voluntariamente, dijo. Ya ha comenzado a dar forma al mundo que lo rodea, absorbiendo poder de las emociones que lo crearon. Para contenerlo, debes seguir su rastro y enfrentar el corazón del deseo, el motivo por el cual fue hecho, y el dolor que busca borrar. El estómago de Ben se retorció. ¿Y si no puedo? El deseo se hará más fuerte, dijo Jesse simplemente. Su magia se esparcirá, consumiendo todo lo que esté en su camino. El equilibrio del lago y el mundo más allá de él se perderá. El peso de sus palabras se asentó sobre él, pesado y sofocante. Pensó en los ripples dorados que había visto extendiéndose por la tierra, las extrañas transformaciones en el pueblo, los susurros que parecían tejerse a través de cada sombra. El deseo no era solo un error, era una fuerza, viva y hambrienta, y no se detendría por sí sola. «Lo haré», dijo finalmente, su voz firme. «Dime por dónde empezar». Jesse asintió, su expresión suavizándose. El deseo está atado al corazón de quien lo hizo. Sigue los ecos que deja atrás y encontrarás su origen. Pero ten cuidado, Ben. Este viaje no solo pondrá a prueba tu fuerza, sino tu determinación. La verdad del deseo puede ser más de lo que estás listo para enfrentar. Ben asintió, tragándose el nudo en su garganta. No tengo otra opción. La forma luminosa de Jesse comenzó a desvanecerse, su luz disolviéndose en la niebla, pero su voz permaneció clara y firme. Sigue los susurros, Ben. Ellos te guiarán. Y recuerda, los deseos no son solo palabras, son piezas del alma y deben manejarse con cuidado. Cuando desapareció, el lago se quedó quieto de nuevo, su superficie brillante reflejando la luz que se desvanecía del cielo. Ben apretó su agarre sobre su caña de pescar, su determinación fortaleciéndose. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara. Ya no podía dar marcha atrás. Capítulo 7. El camino de los ecos. La niebla del bosque parecía apartarse mientras Jesse reaparecía, su forma translúcida brillando suavemente en la luz tenue. El lago resplandecía detrás de ellos, su superficie ahora inquieta y parpadeando con débiles ondas de luz dorada. La expresión de Jesse, tranquila pero intensa, sostuvo la mirada de Ben mientras levantaba la mano, señalando el camino del bosque. «El deseo ha dejado un rastro», dijo, su voz resonando levemente. «Debemos seguirlo hasta su corazón». Ben asintió, apretando con fuerza la caña de pescar. No se sentía preparado. ¿Cómo podría estarlo alguien para perseguir algo tan impredecible, tan poderoso? Pero el caos que se expandía por el pueblo era su culpa, y la culpa pesaba más que el miedo. A medida que entraban al bosque, el aire parecía más denso, los árboles se inclinaban como si escucharan. Los susurros, suaves al principio, se hicieron más fuertes con cada paso, tejiéndose entre las ramas como una melodía inalcanzable. La niebla dorada giraba a su alrededor, luminosa y viva. «¿A dónde vamos?», preguntó Ben, su voz baja. «A los lugares que el deseo tocó», respondió Jesse, su mirada fija en el camino por delante. «Sus ecos nos guiarán al origen, al momento en que fue hecho». Ben frunció el ceño. «¿Por qué importa eso? ¿No es el deseo en sí el problema?». Jesse se detuvo, girando hacia él. Sus ojos brillaban con algo más profundo que su resplandor dorado, un conocimiento ancestral, pesado de significado. «Un deseo nunca es solo un problema a resolver», dijo. «Es una pieza del corazón de una persona, nacida de sus deseos más profundos y sus miedos. Para contenerlo, debemos entender el dolor que lo creó. Solo entonces podrá ser devuelto al lago». Ben tragó con dificultad.
Pensó en la esfera que había liberado, su luz frágil pero llena de poder. ¿Qué tipo de dolor la había formado? ¿Y por qué había sido abandonada? El primer eco apareció cuando llegaron a un claro. La niebla se espesó, condensándose en formas que parpadeaban como luz sobre el agua. Ben se detuvo. Su respiración quedó atrapada en su garganta cuando las formas se definieron en una escena. Un hombre joven estaba de pie bajo un roble envejecido, sus hombros encorvados, sus manos temblorosas mientras sostenía una carta descolorida. Su rostro estaba marcado por la angustia. Sus labios se movían en silencio. El aire a su alrededor brillaba con la niebla dorada, y mientras Ben se acercaba, oyó el leve susurro de su voz. Desearía haber podido detenerlo. La escena parpadeó. La figura del hombre se disolvió en luz antes de reformarse. Era un recuerdo, Ben se dio cuenta, un fragmento de quien había creado el deseo. El dolor en la voz del hombre era crudo, palpable, y permaneció en el aire como un fantasma. «¿Qué es esto?», preguntó Ben mirando a Jessie. «Un eco», dijo ella, «un pedazo del creador del deseo, atado al momento en que fue hecho. Cada fragmento contiene una pista sobre el propósito del deseo». El pecho de Ben se apretó mientras la escena desaparecía. No sabía quién era el hombre ni qué lo había impulsado a hacer el deseo, pero el dolor en su voz le resultaba familiar. Le recordaba las noches que había pasado junto al lago siendo niño, susurrando sus propias esperanzas desesperadas en la oscuridad. Continuaron adentrándose en el bosque. El rastro de los ecos se hacía más fuerte. Cada fragmento revelaba otra parte de la historia del deseo. Una mujer arrodillada junto a una tumba, sus manos apretadas con fuerza mientras las lágrimas caían por su rostro. Un niño de pie bajo la lluvia, sujetando un juguete roto y mirando una casa vacía. Cada eco llevaba el mismo hilo de tristeza, un anhelo tan profundo que parecía que podría partir el mundo en pedazos. Ben observaba en silencio, su corazón pesado. Había pensado que los deseos eran cosas inofensivas, fugaces, casi sin sentido, pero esos ecos le mostraban la verdad. Los deseos no eran palabras sin más, eran fragmentos del alma, pedazos de anhelo que se negaban a desvanecerse. «¿Por qué la gente abandona sus deseos?», preguntó Ben mientras caminaban. «¿Por qué dejar algo tan importante atrás?». Jessie lo miró, sus ojos dorados sombríos. «Algunos deseos son demasiado dolorosos para sostenerlos», dijo. «Otros se hacen en momentos de desesperación, sin pensar en el costo, y algunos se abandonan porque sus creadores ya no creen en ellos». Sus palabras lo golpearon. Pensó en el deseo que había hecho siendo niño, la súplica desesperada para que su madre se quedara, para desafiar la enfermedad que la había arrebatado. Lo había abandonado cuando la realidad aplastó su esperanza, pero el recuerdo de él aún permanecía, pesado y afilado. Los susurros se intensificaron a medida que se acercaban al último eco. La niebla giraba a su alrededor, espesa y dorada, y el aire parecía cargado, zumbando con una energía invisible. El bosque dio paso a otro claro, y en su centro estaba una figura familiar. Ben se detuvo en seco. Su respiración se detuvo en su garganta. La figura era la misma que había visto en el lago, una silueta translúcida, débil pero inconfundiblemente humana. Su forma parpadeaba, sus bordes se desdibujaban mientras se movía, pero su presencia era innegable. «Este es el corazón del deseo», dijo Jessie, su voz baja. «El origen, debes enfrentarlo, Ben». Él dio un paso vacilante hacia adelante, su pulso acelerado. La figura no se movió, pero a medida que se acercaba, se giró para mirarlo. Sus ojos, aunque débiles e indistintos, parecían perforarlo, llenos de tristeza y anhelo. «¿Quién eres?», preguntó Ben, su voz temblorosa. La figura no respondió. En su lugar, la niebla dorada que la rodeaba comenzó a moverse, formando formas e imágenes que parpadeaban como escenas de un sueño. Ben vio destellos de los ecos que habían pasado, el joven con la carta, la mujer en duelo, el niño bajo la lluvia. Cada fragmento se tejía junto, formando una historia de pérdida, arrepentimiento y un deseo desesperado de deshacer el pasado. El pecho de Ben se apretó cuando la verdad lo invadió. El deseo no se trataba solo de una persona, estaba ligado a muchos,
una red de dolor y anhelo que abarcaba vidas, y su liberación había despertado algo frágil, algo peligroso. Se giró hacia Jessie, su voz inestable. ¿Cómo lo detenemos? Ella dio un paso hacia adelante, su forma brillante estable a pesar de la niebla que giraba. Para contener el deseo debes entenderlo. Encuentra la verdad que oculta, el motivo por el cual fue abandonado. Solo entonces podrá ser devuelto al lago. Ben asintió, aunque sus manos temblaban. El camino por delante era incierto, pero sabía una cosa con certeza. El deseo llevaba una parte del alma de su creador, y para detenerlo, tendría que enfrentar no solo la magia, sino el dolor que lo había traído a la vida. Capítulo 8. El corazón del deseo. La niebla dorada se espesó a medida que Ben se acercaba a la figura. Sus bordes parpadeaban y se desdibujaban, pero su presencia parecía llenar el claro, pesada de emoción. Los susurros aumentaron a su alrededor, sus voces fragmentadas entrelazándose como hilos en un tapiz. No contenían palabras, solo sentimientos, tristeza, arrepentimiento y un anhelo desesperado que se retorcía como un cuchillo en su pecho. Jessie permanecía detrás de él, su resplandor dorado constante frente al caos. «El corazón del deseo está cerca», dijo suavemente. «Para remediar sus efectos, debes entender su verdad». Ben tragó con dificultad, su pulso acelerado. ¿Y si no puedo? ¿Y si es demasiado para mí? La mirada de Jessie no vaciló. Los deseos nacen del alma. Enfrentar uno es enfrentarse a la parte más profunda de uno mismo. No será fácil, pero es el único camino. Ben asintió, aunque sus manos temblaban. Volvió a mirar hacia la figura, sus pasos cautelosos. A medida que se acercaba, la niebla se desplazó, formando una visión alrededor de la silueta parpadeante. El claro desapareció, reemplazado por una escena tan vívida que hizo que Ben exhalara. Un hombre estaba de pie al borde de un pueblo en ruinas, sus hombros encorvados bajo el peso de la pérdida. Los campos a su alrededor estaban quemados, sus cultivos reducidos a cenizas, y el cielo encima estaba cubierto de nubes grises. En sus manos sostenía un relicario, su superficie empañada, pero aún reflejando un leve destello de oro. «Solo quiero verlos otra vez», susurró el hombre, su voz quebrándose. «Por favor, tráelos de vuelta». Ben observó cómo el hombre caía de rodillas, su dolor desbordándose en sollozos entrecortados. El relicario en sus manos brillaba débilmente, su luz pulsando al ritmo de su voz. El aire a su alrededor brillaba, y las suaves siluetas de rostros, niños, una mujer, todos sonriendo, aparecieron en la niebla. Pero eran fugaces, como reflejos sobre el agua que se agita, y desaparecieron tan rápido como habían llegado. La desesperación del hombre se profundizó. «Lo daría todo», dijo, su voz temblando. «Solo déjame deshacerlo. Déjame arreglar lo que no pude antes». El brillo del relicario aumentó, y la niebla a su alrededor se espesó, formando un capullo de luz dorada. La visión se congeló, permaneciendo suspendida como una pintura detenida en el tiempo. El pecho de Ben se apretó. El dolor del hombre era palpable, cada palabra teñida con una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarlo. Se giró hacia Jessie, su voz apenas un susurro. «Este es el deseo, ¿verdad? Él quería traerlos de vuelta». Jessie asintió, su expresión solemne. El deseo nació de la pérdida, una súplica para deshacer el pasado, para reescribir lo que no pudo ser cambiado. Pero tales deseos están llenos de peligro. El equilibrio del mundo es frágil, Ben, y los deseos como este llevan el poder de romperlo. La mente de Ben giraba mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. El dolor del hombre era innegable, su anhelo por su familia desgarradoramente claro. Pero el deseo, crudo e incontrolado, había escapado más allá de su control. Su liberación había desatado caos, no solo en el pueblo, sino en el orden natural de las cosas. La visión cambió nuevamente, llevándolos más adentro. Ahora veía al hombre caminando por el pueblo, su rostro iluminado por la esperanza mientras la niebla dorada giraba a su alrededor. Al principio, parecía que el deseo lo había respondido,
flores brotando en los campos, risas resonando en el aire. Pero la alegría fue fugaz. Las flores se marchitaron tan rápido como habían crecido, sus pétalos desmoronándose en cenizas. La risa se volvió hueca, desvaneciéndose en silencio. La expresión del hombre cambió de esperanza a horror al darse cuenta de que el deseo no podía darle lo que quería. «No pudo dejarlo ir», murmuró Ben, su corazón pesado. «El deseo fue abandonado porque no pudo cumplirse», dijo Jessie. «Era demasiado frágil, demasiado peligroso. Cuando él comprendió el costo, lo dejó atrás, pero el dolor que lo creó permaneció, esperando ser liberado». Ben observó la visión congelada, su estómago revuelto. El dolor del hombre reflejaba el suyo de maneras que no quería admitir. Pensó en el deseo que había hecho cuando era niño, la súplica desesperada para que su madre se quedara, para desafiar la enfermedad que la había arrebatado. También había abandonado ese deseo, incapaz de enfrentar el dolor cuando no fue respondido. ¿Era tan diferente del hombre ante él? «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Ben, su voz temblorosa. «¿Cómo lo detengo?». Jessie dio un paso adelante, su luz dorada constante. «El deseo debe ser devuelto al lago», dijo. «Pero para hacerlo, debes enfrentar las emociones que lo engendraron. El dolor, el arrepentimiento, la esperanza, todo debe ser reconocido y liberado». Ben frunció el ceño. «¿Cómo libero algo como esto? Es demasiado». La mirada de Jessie se suavizó. «Llevas la fuerza dentro de ti. El dolor del hombre es poderoso, pero también lo es tu comprensión. Sabes lo que significa dejar ir, Ben. Usa ese conocimiento para guiarlo, para guiar al deseo, de vuelta a donde pertenece». Ben volvió a mirar la visión, sus manos temblando. La figura del hombre parecía parpadear mientras él se acercaba, la niebla dorada girando alrededor de ambos. Ben cerró los ojos, respirando profundamente. «No pudiste salvarlos», dijo suavemente, su voz firme a pesar del dolor en su pecho. «Pero eso no significa que su memoria se haya ido. Dejar ir no significa olvidar, significa llevarlos contigo, sin intentar cambiar lo que no se puede deshacer». La visión comenzó a cambiar, la figura del hombre temblando como si respondiera a las palabras de Ben. La niebla dorada giró más rápido, y el relicario en las manos del hombre brilló más. «Los amaste», continuó Ben, su voz ahora más fuerte. «Y ese amor no desaparece, aunque se hayan ido. Dejar ir el deseo no significa dejar ir a ellos». La niebla se enroscó fuertemente. Luego explotó hacia afuera en un resplandor brillante de luz. Ben dio un paso atrás, cubriéndose los ojos mientras la visión se disolvía. Cuando la luz se desvaneció, el hombre había desaparecido, y la niebla dorada comenzó a retroceder, su energía fluyendo de vuelta hacia el lago. Jessie dio un paso adelante, su luz suave. «Lo has hecho, Ben. El corazón del deseo ha sido reconocido. Su poder está desvaneciéndose». Ben exhaló un respiro tembloroso, el peso en su pecho aliviándose. Los susurros en el aire se hicieron más suaves, su tono triste cediendo a algo más calmado, más pacífico. «¿Ha terminado?», preguntó. «Aún no», dijo Jessie. «El deseo aún debe ser devuelto al lago. Pero has dado el primer paso, Ben. El equilibrio comienza a repararse». Ben asintió, una leve chispa de esperanza encendiendo en su interior. El viaje no había terminado, pero por primera vez sintió que podía enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 9. Reparando el equilibrio. El bosque alrededor del lago parecía más tranquilo ahora, la niebla dorada retirándose en finos hilos que flotaban sobre la superficie del agua. La energía caótica que lo había rodeado antes se había asentado en un suave zumbido, pero el peso del deseo seguía presente. Ben permaneció en el borde del lago resplandeciente, sus hombros pesados por el cansancio. Jessie estaba a su lado, su forma translúcida brillando suavemente mientras observaba el agua. «El deseo está listo para regresar», dijo ella, su voz tranquila pero impregnada de urgencia. «Pero el lago no lo aceptará sin un sacrificio». Ben frunció el ceño, su pecho apretándose. «¿Un sacrificio? ¿No he hecho suficiente ya?». Jessie se giró hacia él, sus ojos dorados constantes. «El equilibrio del lago se rompió cuando liberaste el deseo. Para restaurarlo, debes ofrecer algo de igual peso, algo valioso para ti.
nacido de tu propio corazón. Sus palabras cayeron sobre él como una nube de tormenta. Ben miró el lago, su superficie ondulando débilmente. Pensó en el deseo que había abandonado hacía tantos años, la súplica desesperada que había susurrado en la noche. Lo había enterrado profundamente, esperando olvidar el dolor, pero el lago nunca lo había olvidado. «¿Qué pasa si no lo hago?», preguntó, su voz apenas un susurro. «El deseo permanecerá inestable», dijo Jessie. «Su magia continuará expandiéndose, alterando el mundo de maneras impredecibles. El equilibrio se fracturará, y el lago perderá su poder para proteger los deseos que guarda». La garganta de Ben se apretó. La idea de más caos derramándose en el pueblo, de más vidas siendo alteradas, era insoportable. Ya había visto lo que un deseo liberado podía hacer. No podía permitir que se hiciera más fuerte. «¿Qué tengo que dar?», preguntó finalmente. Jessie se acercó, su resplandor iluminando las oscuras ojeras debajo de sus ojos. «El lago pedirá lo que más te importa, tu verdad más profunda, la parte de ti que proteges con más fuerza. Solo tú puedes decidir qué es eso». Ben se sentó junto al agua, su caña de pescar olvidada a su lado. Los susurros del lago eran débiles ahora, casi inaudibles, pero llevaban un peso que presionaba contra su pecho. Pensó en el deseo que había liberado, el dolor que lo había formado y el dolor de su creador, y pensó en su propio deseo, el que había hecho cuando era niño, el que había intentado olvidar con tanto empeño. La cara de su madre apareció en su mente, no invitada pero clara. Recordó su voz suave, la forma en que le cantaba en las noches frías, sus manos acariciando su cabello cuando lloraba. Le había suplicado al lago que la salvara, que le diera más tiempo, pero la enfermedad la había llevado de todos modos. Había quedado con nada más que una casa vacía y un dolor vacío que se negaba a desvanecerse. «No puedo perderla de nuevo», murmuró, su voz temblando. El recuerdo de ella era todo lo que le quedaba, lo único que lo mantenía anclado cuando el mundo parecía demasiado silencioso. Pero el equilibrio pedía algo valioso, y Ben sabía que no había otro camino. Su deseo, aunque abandonado, aún sostenía una parte de su corazón, una parte que tendría que entregar si quería arreglar las cosas. Jessie se arrodilló a su lado, su luz dorada creando suaves ondas en el agua. «El ritual es simple», dijo. «Debes colocar el deseo en el agua y ofrecer tu verdad. El lago tomará lo que necesita». Ben asintió, aunque sus manos temblaban mientras sostenía el orbe resplandeciente que alguna vez fue un deseo olvidado. Su luz era más suave ahora, menos caótica, como si se hubiera calmado después del enfrentamiento con su origen. Podía sentir su peso en las palmas, no físico, sino emocional, como sostener el dolor de otra persona. «¿Qué pasa si ya no tengo nada más que dar?», preguntó, su voz quebrándose. Jessie colocó una mano sobre su hombro, su toque tan ligero como la niebla. «Sí tienes», dijo suavemente. «Tu sacrificio no borrará lo que has perdido, lo honrará». Ben respiró profundamente, su pecho apretado. Se adentró en el agua, las suaves ondas lamiendo sus botas. El lago resplandeció a su alrededor, la niebla dorada girando como si esperara algo. Sostuvo el orbe en sus manos, su luz reflejándose en sus ojos. Mientras se arrodillaba, los susurros crecieron más fuertes, sus voces fragmentadas entrelazándose en un solo zumbido resonante. El lago pulsó con energía, su superficie brillando más mientras Ben colocaba el orbe en el agua. Flotó por un momento, su luz intensificándose, antes de hundirse lentamente bajo la superficie. Los susurros se callaron y el lago quedó en silencio. Jessie dio un paso adelante, su voz firme. «Ahora Ben, tu verdad». Cerró los ojos, su corazón latiendo rápidamente. El recuerdo de su madre subió a la superficie, vívido y doloroso. Las noches junto a su cama, las canciones que ella cantaba, el momento en que se dio cuenta de que no regresaría, el deseo que había hecho para salvarla, la esperanza que se convirtió en desesperación cuando no fue respondido. «Deseé que se quedara», dijo, su voz temblando. «Rogué por más tiempo, pero no importó. La perdí de todos modos».
El lago se estremeció, su luz parpadeando como si absorbiera sus palabras. Las manos de Ben temblaban mientras continuaba. Pensé que podía olvidarla, pero no puedo. Ella es la razón por la que sigo aquí. Ella es la razón por la que sigo adelante. El agua brilló más intensamente, su energía creciendo mientras el lago respondía. Ben sintió un tirón profundo en su pecho, una sensación que tanto dolía como aliviaba. Era como si el lago estuviera alcanzando dentro de él, tomando la parte de sí mismo que había ofrecido. Las lágrimas nublaron su visión mientras susurraba: tómalo, tómalo el deseo, solo hazlo bien. El lago explotó en luz, su resplandor dorado derramándose hacia el cielo. Ben se protegió los ojos mientras la energía se desbordaba, el agua brillando como sol líquido. El orbe bajo la superficie se disolvió, su luz fusionándose con el resplandor del lago. El equilibrio había sido restaurado. Cuando la luz se desvaneció, el lago volvió a estar en calma. La niebla dorada había desaparecido y los susurros se habían apagado. Ben permaneció arrodillado en el agua, su pecho agitado, su corazón adolorido pero más liviano que en años. Jessie permaneció junto a él, su forma dorada radiante. «Has restaurado el equilibrio», dijo suavemente. «El lago recordará tu sacrificio». Ben asintió, su voz demasiado rasposa para hablar. Sintió la ausencia del deseo que había entregado, pero también la presencia de algo nuevo, una comprensión tranquila, una paz que le había eludido durante tanto tiempo. Mientras regresaba a la orilla, los primeros rayos del amanecer atravesaron los árboles, tiñendo el lago con una suave luz dorada. Ben miró atrás, su mirada deteniéndose en el agua resplandeciente. «Gracias», susurró, aunque no estaba seguro de si hablaba con Jessie, el lago o el recuerdo de su madre. Y mientras el sol salía, Ben sintió que una resolución tranquila se asentaba en él. El equilibrio había sido reparado, pero el viaje lo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que había lanzado su línea al lago, y sabía que su historia con el lago no había terminado realmente. Capítulo 10. La redención del pescador. La primera luz del amanecer bañó el bosque con un suave oro, atravesando los restos de la niebla que se aferraba a los árboles. El lago de los deseos olvidados permanecía tranquilo y radiante, su superficie resplandeciendo como si contuviera la luz de 1000 estrellas. Los orbes que flotaban sobre él brillaban de manera constante ahora, ya no parpadeando ni inestables. El equilibrio había sido restaurado. Ben estaba en el borde del agua, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda. Sus manos colgaban flojas a los costados, sus hombros más livianos a pesar del dolor que aún persistía en su pecho. El lago estaba en silencio, pero vibraba con una energía sutil, un suave recordatorio de la magia que contenía. Jessie estaba a su lado, su forma luminosa radiante contra la niebla que desaparecía. «El lago recuerda tu sacrificio», dijo suavemente. «Su equilibrio está completo nuevamente, gracias a ti». Ben asintió, aunque no pudo hablar todavía. Su mirada se quedó fija en el agua, donde el orbe que había devuelto se había disuelto en luz. Pensó en el hombre cuyo dolor había creado el deseo, en los ecos que habían seguido, y en el momento en que había ofrecido su propia verdad para reparar lo que se había roto. El dolor en su pecho no había desaparecido, pero había cambiado. Ya no era un vacío hueco, sino un recordatorio tranquilo, de su madre, del niño que había sido, del deseo que había llevado durante tanto tiempo. Lo había dejado ir, y al hacerlo, había encontrado algo más profundo. Una comprensión del peso del anhelo y la fuerza que se necesita para seguir adelante. Mientras el sol subía, Ben se giró hacia Jessie. «¿Volverá a suceder?», preguntó. «¿Un deseo liberado de esa manera?». Los ojos dorados de Jessie permanecían firmes. «El lago es frágil, pero es resiliente. Los deseos llevan un gran poder, y cuando son olvidados o abandonados, a veces buscan una forma de salir. Pero tus acciones han fortalecido la magia del lago. Se mantendrá por ahora». Ben frunció el ceño. «¿Por ahora?». La expresión de Jessie se suavizó. «El lago es un reflejo del corazón humano. Mientras las personas sigan deseando, llevará sus anhelos.
Y mientras haya quienes abandonen sus deseos, el equilibrio siempre estará en riesgo. Esa es la naturaleza de este lugar. Ben exhaló lentamente. Había visto el caos que un solo deseo liberado podía traer. La idea de que sucediera nuevamente le envió un escalofrío, pero también sintió una resolución tranquila comenzar a crecer dentro de él. ¿Y si sucede de nuevo?, preguntó. ¿Y si el lago necesita que alguien lo repare? Jesse inclinó la cabeza, su mirada imperturbable. El lago te llamó una vez, Ben. Si te llama de nuevo, lo escucharás, y si eliges responder, estarás listo. Sus palabras llevaban un peso que se asentó sobre él como una capa. No entendía completamente lo que quería decir, pero una parte de él ya sabía que el lago no había terminado con él, no completamente. La conexión que sentía con este lugar, con su magia, era algo que no podía ignorar. El viaje de regreso por el bosque fue más tranquilo de lo que Ben esperaba. Los susurros habían desaparecido y la niebla dorada se había desvanecido, dejando los árboles bañados por la suave luz moteada de la mañana. Jessie caminaba a su lado, su resplandor más tenue ahora, como si ella también regresara al descanso. Cuando llegaron al borde del bosque, donde el camino familiar conducía a su cabaña, Jessie se detuvo. Ben se giró hacia ella, repentinamente renuente a irse. ¿Te quedas aquí?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Jessie asintió. El lago es mi lugar, así como el bosque es el tuyo, pero el lazo que compartimos ahora perdurará. Ben dudó, luego asintió. Gracias, dijo en voz baja, por guiarme, por todo. La forma dorada de Jessie parpadeó débilmente, su expresión suave. Gracias a ti, Ben. No todos los que vienen aquí están dispuestos a enfrentar lo que tú has enfrentado. Pocos entienden que dejar ir puede ser una clase de fuerza por sí misma. Su luz comenzó a desvanecerse, disolviéndose en el aire de la mañana. Adiós, Ben. Y recuerda, los deseos no son solo palabras, son piezas del alma. Trátalos con cuidado. Y luego desapareció, dejando solo el más tenue destello en el aire donde había estado. La cabaña apareció a la vista cuando Ben salió del bosque, su forma familiar reconfortante a pesar de su aspecto desgastado. La caña de pescar se sentía más liviana en su mano, aunque no estaba seguro de cuándo la volvería a usar. Por primera vez en años, la idea de sentarse solo junto al agua no le llenaba de la misma sensación de vacío. Entró, el aire aún y en silencio. La silla junto a la chimenea, la pila de libros sobre la mesa, la lámpara oxidada en el alféizar de la ventana, todo seguía igual. Y sin embargo, Ben se sentía diferente. La cabaña ya no era solo un lugar para existir, ahora era un lugar para empezar de nuevo. Se sentó junto a la ventana, mirando el camino que llevaba al lago. El dolor en su pecho seguía allí, pero ya no se sentía como un peso que tuviera que cargar solo. Pensó en su madre, en las canciones de cuna que le había cantado, y sonrió débilmente. Ella no se había ido, no realmente. Ella era parte de él, tanto como el lago lo era ahora. Los días se convirtieron en semanas y el pueblo comenzó a recuperarse. La niebla dorada se retiró y los sucesos extraños se desvanecieron, dejando solo recuerdos vagos del caos. La vida volvió a su ritmo tranquilo, pero Ben notó pequeños cambios. Las personas parecían más amables, su risa un poco más cálida, sus pasos un poco más ligeros. Era como si los ecos del deseo hubieran dejado algo bueno, incluso en su estela. Ben regresó al lago una vez, semanas después del ritual, atraído por un anhelo tranquilo que no podía ignorar. El agua estaba tranquila y radiante, sus orbes resplandecientes flotando pacíficamente sobre la superficie. Se quedó al borde, con las manos en los bolsillos, y escuchó. Los susurros habían desaparecido, pero la presencia del lago era tan fuerte como siempre. «Estaré aquí», murmuró, su voz suave pero firme, «si me necesitas». El lago brilló débilmente en respuesta y Ben sonrió. Mientras se giraba para irse, los rayos del sol atravesando los árboles, sintió una quieta certeza asentarse sobre él. Su historia con el lago de los deseos olvidados no había terminado. Un día volvería a llamarlo, y cuando lo hiciera, estaría listo.